Gato cuenta. Revisé el historial de búsqueda de mi papá y descubrí por qué mi mamá realmente se fue. Mi mundo, o la versión de el que yo entendía, tenía una arquitectura simple. Se basaba en un único y sólido pilar, mi papá, Alejandro, el héroe, y se definía por una ausencia estructural, mi mamá. Verónica, la mujer que nos abandonó cuando yo tenía 10 años por una vida mejor. Durante 11 años, cada aspecto de mi vida se construyó sobre esa base. Era una verdad tan fundamental como la gravedad, hace 3 días. Esa estructura fue demolida. Todo comenzó porque mi laptop murió a las 2 a.m. con un render de arquitectura. A medio hacer, la única otra máquina en casa capaz de correr el software era la PC de escritorio de mi papá. Entré de puntillas a su estudio. Para mí, ese lugar siempre fue el epicentro de la estabilidad, el núcleo de nuestra pequeña familia de dos. Olía a papel y a la calma de mi padre. Encendí la PC mientras esperaba. Abrí Chrome para buscar unas texturas. Mi cerebro funciona. En patrones. Abro un programa, ingreso un comando, espero un resultado. Es un automatismo. Pero el algoritmo de Google no es lógico, es predictivo, y lo que predijo, basado en las búsquedas de mi padre, introdujo una variable que mi sistema no pudo procesar. Síntomas de trastorno narcisista de la personalidad. Parpadeé. Debajo, gaslighting. Ejemplos en una relación. Mi primer instinto no fue el pánico, sino el análisis de errores. Fue como ver una viga de acero donde debería haber una de madera en un plano. No encajaba, no computaba. Mi padre era el pilar, la víctima estoica. Estas búsquedas pertenecían a otro hombre, a otro conjunto de datos. Error lógico. Pensé, debe haber leído un artículo y se fue por una madriguera de Wikipedia. Mi mente se aferró a esa explicación. Era la única variable que permitía que la estructura existente permaneciera en pie, pero la curiosidad es una grieta en los cimientos, en pieza pequeña. Pero la integridad de todo el edificio depende de que no la ignores, y se clique en mostrar. Historial completo. Un sentimiento de profanación me invadió. Estaba a punto de realizar una auditoría estructural del alma de la única persona en la que confiaba ciegamente. Retrocedí en el tiempo, desplazándome por el calendario digital de su vida. Mi método era sistemático, buscaba anomalías, patrones, que se desviaran de la norma establecida. Impuestos, fútbol, recetas, y las encontré, intercaladas como tensores oxidados en el hormigón. Las búsquedas extrañas debilitaban todo desde dentro. Mi dedo detuvo el scroll. Había llegado al punto cero, 11 años atrás, el año de la falla catastrófica, el año en que mi madre se fue, y allí, la fachada de mi padre se desintegró. Como instalar Keylogger en una computadora, software para clonar un teléfono, celular, micrófonos espía pequeños indetectables, cámaras ocultas para el hogar disfrazadas, legalidad de grabar a tu esposa sin consentimiento. Mi respiración se volvió superficial. Un proceso puramente mecánico. Ya no intentaba encontrar una explicación lógica. Ahora estaba documentando una demolición. Cada búsqueda era un martillazo. Cada clic era una carga de dinamita. Mi padre no había sido una víctima pasiva, había sido el ingeniero jefe de su propia catástrofe familiar. Estaba observando, con una precisión aterradora, cómo había diseñado y ejecutado la vigilancia sistemática de mi madre, convirtiendo nuestro hogar, mi santuario, en una prisión panóptica. Seguí excavando en los escombros digitales. Encontré su actividad en foros. Usando el alias Justiciero 88, describía a mi madre no como una persona, sino como un problema a resolver, un sistema que necesitaba ser hackeado. Sospecho que mi esposa me engaña, se ha vuelto ineficiente en su afecto. ¿Cuáles son los mejores métodos para la extracción de datos? Escribía así, frío. Técnico, como si estuviera depurando un código. Las búsquedas se triangularon hacia un objetivo específico. Gail apellido, un viejo amigo de la familia. Mi padre había rastreado su lugar de trabajo, sus horarios, su vida. La narrativa que me había dado era que Gail se había puesto del lado de mi madre y él, noblemente, había cortado lazos. La verdad era un algoritmo de celos y paranoia. Y entonces, en medio de los planos de su operación de espionaje, encontré una capa de datos completamente diferente, una que revelaba la falla fundamental en su propio diseño, finasterida, efectos secundarios, libido.
disfunción eréctil por estrés, cómo lidiar con la inseguridad por el rendimiento sexual. Mi esposa dice que no la satisfago. Fue ahí donde la estructura completa de mi entendimiento colapsó. El fallo no estaba en el diseño de su amor por ella. El fallo estaba en los cimientos de su propio ser. Estaba construyendo muros de control y vigilancia porque sus propios cimientos estaban hechos de arena, carcomidos por la inseguridad, pero fue la última búsqueda de esa noche la que me hizo ahogar un grito, la que convirtió la demolición en un cráter humeante del que nada podía ser recuperado. ¿Puede la humillación constante causar que un hombre se vuelva violento? Violento. Esa palabra fue el punto de quiebre. En arquitectura es el punto en que un material sometido a tensión se fractura irrevocablemente. Mi mente analítica se apagó, el sistema se sobrecargó, no había más planos que leer, ni más datos que procesar, solo había escombros, y yo estaba sentado en medio de ellos, un niño de 10 años de nuevo, atrapado en el derrumbe, dándome cuenta de que el hombre que yo creía que intentaba protegerme del terremoto, en realidad había sido el que había colocado las bombas en cada pilar de nuestra existencia. Terminé el rende en modo automático. Mis manos se movían, pero mi mente estaba en blanco, mostrando un error 404. Guardé. Cerré todo y borré el historial de mi propia búsqueda de texturas. Un gesto inútil de orden en medio del caos absoluto. No pude confrontarlo al día siguiente. Necesitaba más datos. Necesitaba la perspectiva de la otra mitad de la ecuación, en las profundidades del historial de mi padre, de hacía un par de años. Encontré una búsqueda de una base de datos pública. Verónica, apellido de soltera, nueva dirección, nombre de una ciudad a 3 horas. Había estado monitoreándola, manteniendo una vigilancia pasiva, control. Siempre se trató de control. Le mentí. Le dije que tenía un viaje de estudios. Una excusa fácil que su imagen de mí como hijo modelo aceptaría sin cuestionar. Conduje las 3 horas con una sensación de irrealidad, como si estuviera moviéndome a través de una simulación. La dirección era un complejo de apartamentos modesto, nada que ver con la fantasía del nuevo hombre rico. Toqué el timbre de la puerta 2 bytes. Cuando la puerta se abrió, vi 11 años de mentiras evaporarse. Era ella, Verónica, mi madre. La expresión en su rostro pasó por una serie de fases en segundos: reconocimiento, shock, miedo y luego una tristeza tan profunda que sentí su peso a través del umbral. Matías, susurró. No pude formular una respuesta verbal, solo asentí. El abrazo que siguió fue un intento de conectar dos estructuras que habían estado separadas por un abismo. Fue torpe. Pero el aroma a lavanda de su ropa activó un archivo de memoria sensorial que había creído borrado, y el sistema finalmente se bloqueó. Lloré. Lloré por la falla de diseño de mi infancia, por el código malicioso que mi padre había instalado en mi cabeza. Su apartamento era pequeño pero luminoso, lleno de libros y plantas. Era un ecosistema saludable en contraste con el ambiente estéril y vigilado que recordaba. Nos sentamos y ella procedió a darme su testimonio. Cada palabra que decía era una pieza de datos que encajaba perfectamente en los espacios vacíos que había encontrado. No se fue por otro hombre, se fue de él. Me describió la progresión de la paranoia de mi padre como una fisura que se extiende. Lentamente, las preguntas constantes, la auditoría de su tiempo, la acusación en cada silencio, el gaslighting que la hizo dudar de su propia percepción de la realidad. Él tenía esta habilidad para reestructurar la realidad a su alrededor. Dijo, me convenció de que mi infelicidad era un defecto de mi programación, no una respuesta lógica a un ambiente tóxico. Gail explicó, era simplemente un soporte externo. Un amigo al que recurrió cuando la estructura interna de su matrimonio se volvió inhabitable. La paranoia de mi padre tomó esa amistad platónica y la instruyó en una narrativa de traición para justificar sus medidas de vigilancia. El punto de inflexión fue el descubrimiento de una cámara, un dispositivo de hardware espía en su propio dormitorio disfrazado de despertador. La confrontación fue explosiva. Él no lo negó. Lo justificó como un protocolo de seguridad necesario para proteger su inversión emocional. Esa noche, Matías, vi el código fuente detrás de su fachada. Dijo con la voz temblorosa, no era amor, era un sistema operativo basado en el control.
Me di cuenta de que mi propia identidad estaba siendo sobrescrita. Tenía que hacer un hard reset, tenía que irme para salvar lo que quedaba de mí, y no quería que tú crecieras en ese sistema, pensando que el amor era sinónimo de posesión, y la nota. Me recitó de memoria la nota real. Alejandro, esta vigilancia me ha destruido. No puedo vivir monitoreada. Necesito estar a salvo, por favor. Explícale a Matías que lo amo más que a nada en este mundo, pero que su mamá necesitaba salvarse. A sí misma. Un día, espero que él lo entienda, mi padre no solo había ocultado la verdad, había escrito una pieza de ficción, una historia completamente nueva. Y me había hecho aprendérmela de memoria durante 11 años, pero el acto final de su malicia fue el más calculado. ¿Y Gail? Pregunté. Tu padre ejecutó un ataque de denegación de servicio en su vida, dijo ella, con una frialdad que solo viene del trauma procesado, después de que ella se fue. Mi padre envió un correo anónimo al trabajo de Gail, adjuntando fragmentos de audio de sus conversaciones, editados y sacados de contexto para simular un complot. Gail fue despedido, su carrera, su reputación, demolidas. Tuvo que irse de la ciudad. Fue un acto de pura aniquilación, diseñado para eliminar cualquier sistema de apoyo que ella pudiera haber tenido. Conduje de vuelta a casa con toda la nueva información procesándose en mi cabeza. Llegué y él estaba en la cocina. Me sonrió. La sonrisa del papá al héroe, la interfaz de usuario que yo conocía tan bien. ¿Qué tal el viaje, campeón? Lo miré. Pero ya no veía la interfaz, veía el código subyacente. Veía los algoritmos de manipulación, las líneas de código de inseguridad. Audite tu disco duro, papá, dije, usando un lenguaje que él, en su mentalidad técnica, entendería. Revisé tu historial de búsqueda. La sonrisa se desvaneció, la interfaz gráfica se congeló. Luego fui a la fuente original, continué. Hablé con mamá. Tengo el conjunto de datos completo ahora, el que logger, las cámaras, el ataque a Gail, la nota que quemaste y la que inventaste. Su primer instinto fue la defensa. Violaste mi privacidad, siseo. La hipocresía de la afirmación fue tan masiva que casi me río. ¿Privacidad? ¿Estás hablando de un concepto que eliminaste del sistema operativo de mamá? Un privilegio que me negaste durante 11 años. Al corromper mis archivos de memoria con tus mentiras, me hiciste odiar a mi propia madre. Construiste un firewall a su alrededor y me programaste para verla como un virus. ¿Entiendes la magnitud de ese engaño? Su quedó sin argumentos. La pantalla azul de la muerte. Su sistema se había colgado. Detrás de la fachada rota solo quedaba un hombre pequeño, patético y lleno de errores. Estoy escribiendo esto desde un hotel. He estado en comunicación constante con mi madre. Mi padre me bombardea con mensajes, un flujo de datos desordenado, de culpas, excusas y autocompasión. Ninguno contiene lo que se necesita para una reconciliación, un reconocimiento honesto del error de diseño fundamental en su propio carácter. Así que aquí estoy. Reddit, un arquitecto cuyo primer y más importante proyecto, su propia identidad, resultó estar construido sobre cimientos podridos. Ahora tengo que demolerlo todo y empezar de nuevo. No sé qué construiré, pero por primera vez usaré mis propios planos. Actualización 1, gracias. La afluencia de comentarios ha sido abrumadora. He leído cada uno, sus análisis, sus perspectivas. Me han proporcionado puntos de datos externos que han sido increíblemente útiles para procesar esto. Gracias por validar mi experiencia y no hacerme sentir como una anomalía estadística. Muchos han preguntado sobre los próximos pasos en mi plan de proyecto. La fase 1 es la estabilización. He estado hablando diariamente con mi madre, Verónica. Estamos en un proceso de transferencia de datos, llenando los vacíos de información de la última década. Es como restaurar un disco duro dañado. Algunos archivos se han perdido para siempre, pero muchos pueden ser recuperados. Es un proceso lento y meticuloso. Mi padre, Alejandro, continúa intentando ejecutar el mismo programa de manipulación. Tu madre te está reprogramando. Soy tu padre, mi código tiene prioridad. Todo lo que hice fue para mantener la integridad de nuestra unidad familiar. Es inútil. Ya no tengo instalado el software que le permite afectarme. Veo sus palabras por lo que son bucles de autodefensa de un sistema corrupto.
La sugerencia de terapia ha sido casi unánime en los comentarios. Coincido. Este nivel de reestructuración psicológica requiere asistencia profesional. Es como contratar a un ingeniero estructural para asegurarse de que los nuevos cimientos que estoy echando sean sólidos. Lo más complejo es la deconstrucción de la imagen de mi padre, en mi mente. Ahora existe como una superposición cuántica. Está el papá al héroe, la interfaz estable y amorosa con la que interactué durante 21 años. Esa versión aún existe en mis recuerdos, y luego está Alejandro, el operador en la sombra. El hombre del historial de búsqueda. El desafío es reconciliar el hecho de que ambos son la misma entidad. ¿Cómo puede un sistema operativo realizar funciones tan benévolas y maliciosas al mismo tiempo? Mi madre me envió la foto que tomó de la nota original. Ver el texto, lo amo más que a nada en este mundo. Renderizado en la pantalla de mi teléfono fue la prueba final irrefutable. Fue la clave de desencriptación para 11 años de confusión emocional. Por ahora he puesto a mi padre en cuarentena. No respondo sus mensajes. Necesito un entorno limpio para poder reconstruir. Gracias por ser el foro donde pude publicar mi informe inicial de daños. Continuaré con el análisis actualización 2. Final, han pasado 2 meses. Fase 2, reconstrucción. Estoy en un nuevo domicilio, un apartamento compartido. Regresar a esa casa era estructuralmente inviable. Cada habitación era un monumento a una mentira. Mi padre y yo mantuvimos una interacción final durante la mudanza. Fue una prueba de su nuevo parche de software, la terapia. Mi terapeuta dice que mis acciones provienen de un diseño defectuoso. En mi infancia, un apego ansioso me informó como si leyera las notas de una actualización. Es una explicación, no una excusa. Una explicación es un dato, papá, le respondí, manteniendo mi voz neutra, pero los datos no mitigan el daño. El daño es el resultado, y los resultados fueron catastróficos, para mamá, para Gail, para mí. Mencionar a Gail sigue siendo un comando que causa un error en su sistema. ¿Qué quieres que haga, Matías? ¿Revertir el sistema a un punto de restauración anterior? No. Le dije, quiero que realices un análisis de causa raíz, no el que te da tu terapeuta, el tuyo. Quiero que comprendas la cascada de fallas que iniciaste por tu propia inseguridad. El dolor que programaste en nosotros. Su silencio fue la respuesta. Nunca lo entenderá del todo desde una perspectiva que no sea la suya. Su arrepentimiento es un subprograma que se ejecuta bajo él. Proceso principal de su autocompasión, se arrepiente de las consecuencias para él, no del daño infligido. Le informé que estaba terminando nuestra conexión de red por tiempo indefinido, que necesitaba un firewall para mi propia recuperación. Fue como desinstalar la pieza central de mi sistema operativo, doloroso, pero necesario para la estabilidad a largo plazo. La conexión con mi madre, Verónica, se está fortaleciendo. Estamos construyendo un nuevo puente, esta vez con transparencia y materiales honestos. Ella contactó a Gail, le proporcionó los datos completos. Para él fue como resolver un caso sin resolver de una década. No reparó el daño. Pero el cierre tiene su propio valor. Lo que he aprendido de todo este proceso es esto. La verdad no es un programa que ejecutas y te arregla la vida. La verdad es la cruda telemetría del sistema. Son los datos en bruto, son feos, complejos y a menudo dolorosos, pero son reales, y solo puedes construir algo que dure sobre una base real. Las mentiras son como código espagueti, tarde o temprano. Todo el sistema se vuelve inestable y se colapsa. No sé cuál será la arquitectura final de mi vida o de mi familia, pero por primera vez soy yo quien está en la mesa de diseño, y eso es suficiente. Y con ese punto final, esta historia pasa a ser un recuerdo. Gracias por acompañarme en este viaje. Tu like le dice a toda la camada que esta historia valió la pena. Y si quieres que nuestra camada de curiosos siga creciendo, no dudes en suscribirte. Nos vemos en la próxima aventura. Y recuerden, hay demasiadas historias buenas en el mundo. Por suerte, tenemos más de una vida para escucharlas.